Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Les saluda Luis Zúñiga de Cine Oculto y el día de hoy estamos regresando después de varias semanas con el podcast, nuevamente acompañado de Sayo Hurtado. Hola Sayo, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal, Lucho? Sí, una ausencia un poquito prolongada, la pandemia no nos ayudó, pero ya estamos relanzando otra vez con todas las ganas, con toda la energía y también se vienen cambios, ¿no es cierto? Sí, si vienen esta para nos ha ayudado para planear algunas cosas importantes, dar un paso a la mejoría de la mano de la tecnología, así que ya van a ver que en, en las siguientes semanas van a haber ya cambios significativos. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy tenemos un episodio eh, que en realidad lo habíamos planeado para el mes de octubre, que es un episodio de las 10 mejores películas de zombies, pero bueno, como siempre, vamos a mencionar las noticias. Sayo, cuéntame con qué noticia comenzamos. Bueno, terminó recientemente el Festival de Guadalajara, la edición 53, perdón, 35,2, ¿no? Le pusieron de esa manera, ya que fue un formato híbrido. Fue presencial y también hubo oportunidad de ver online varias cosas. En este caso, Lucho estuvo ahí personalmente, yo lo seguí acá desde remotamente desde mi computadora, y fue una edición diferente porque debido a la pandemia hubo poco convocatoria de prensa, sobre todo prensa internacional. Los aforos fueron reducidos, entonces no hubo el mercado de industria que es presencial, que siempre es tan valioso. Y en ese contexto Perú fue el país invitado. Lo comenté en algún momento que yo pienso que debieron haber reservado a Perú para una edición regular, porque en estas condiciones la capacidad de usar el festival como ventana del cine peruano se redujo, ¿no? Pero ¿qué impresiones tuviste estando allá, Lucho? Sí, como bien comentas, estuve por allá. eh, Tuve, no sé si decir el honor o la suerte, pero fui la única persona de prensa fuera de México, bueno, de Latinoamérica, porque hubo algunos de Estados Unidos, creo que IndieWire y no sé quién más, pero bueno, de Latinoamérica, fuera de México, fui la única persona que estuvo ya. Lamentablemente fui sin apoyo, fui sin cámaras y sin un equipo, porque obviamente era complicado para todos. Eh, sí, definitivamente hubiera sido mucho mejor que guardaran la invitación para cuando la situación esté mejor, porque incluso la delegación peruana que inicialmente iba a ir en marzo se redujo hasta el máximo. Creo que hemos sido, no sé, 15 peruanos, tal vez 15, entre 15 y 20 peruanos. Bueno, yo fui el único de prensa, el resto fueron gente de producción, entre cineastas, actores, creo, no recuerdo, gente de producción, de distribución. Eh, pero bueno, en general, pese a la situación, la organización estuvo muy buena. Eh, los protocolos de sanidad estuvieron a la altura, tanto en cada sede en la que estuvo el festival, no solamente en la Cineteca, que es la más grande, sino incluso en las salas pequeñas, en los transportes, porque nos recogían del hotel y nos llevaban hasta cada sede. Entonces siempre estuvo impecable los protocolos, así que no puedo quejarme. La pasé muy bien, vi varias películas. Yo creo que Sayo vio más películas que yo, porque yo tenía que estar de aquí para allá y era un poco complicado. En cambio, Sayo tranquilamente desde la comodidad de su casa podía ver las películas. Bueno, ¿cuál sería la segunda noticia, Sayo? Bueno, nos sorprendió a todos la muerte de Kim Ki-duk, el cineasta de Corea del Sur. Ha muerto a los 59 años, relativamente joven.
Fue por COVID y ocurrió durante su estancia en Letonia, un país de Europa, donde él estaba preparando su siguiente proyecto. Decir de este director, que, bueno, tiene una filmografía muy interesante, muchas películas que están siempre en la memoria cinéfila, eh, como Primavera, Verano, Otoño, Pieta. Tiene un cine que a mi manera de ver es él decía que su idea de hacer cine era vivir la vida, no estoy hablando de sus ideas, no quiero decir que él ha vivido intensamente y esas vivencias las ha volcado, y tiene un tema reiterativo, un tema, le gusta mucho contemplar la belleza, pero desde las formas naturales, de la naturaleza de las relaciones humanas, de la sociedad, de sus códigos, pero también le gusta contemplar la violencia que deriva de la sexualidad, tiene como que esos ejes narrativos siempre presentes. Y al momento de que él contempla la violencia, también esta puede ser desgarradora, puede ser chocante. Entonces su cine es un cine de una introspección a la conducta humana que, que puede llegar a extremos a veces perturbadores, y que tiene un correlato con su vida personal, porque él tuvo acusaciones de acoso sexual, de asalto sexual. Alguna gente está diciendo no se merece un homenaje, pero bueno, separemos en este caso la obra, ¿no? Ujú. Sí, sí, o sea, realmente, bueno, de hecho es algo que se tiene que mencionar, porque igual si no lo mencionas, eh, te critican al crítico, pero es un cineasta que vale la pena mencionar, tiene películas eh, bastante recomendables. Justamente ahora desde hace una semana, todos los viernes en Instagram estoy haciendo transmisiones en vivo, recomendando películas, cada viernes, recomendando películas para ver el fin de semana. Y este último viernes, que falleció Kinky Duke, recomendé algunas películas de él. Eh, Mencioné Primavera, Verano, Otoño, Invierno y nuevamente Primavera, que creo que es su película más humana, más íntima. Eh, También recomendé una de mis películas favoritas de él, que es Hierro 3, una película Ajá. que podría ser un drama romántico, me gusta muchísimo. Y Kim Ki-duk también tiene eh, un extremo, que es un tipo de cine que se puede, bueno, es un poco más perturbador, con algunas escenas de repente incluso misóginas. Eh, Tenemos La Isla, por ejemplo, en la que hay escenas muy fuertes, o Mobius, en la que justo también la mencioné, sobre una mujer que es engañada por su esposo, y para vengarse de él no se le ocurre otra cosa que castrar a su hijo. Entonces, ese tipo de cine es el que Kim Ki-duk nos entrega. Definitivamente es un cineasta que, que puede abarcar y llegar a todo tipo de público, a gente que le gusta más el cine arte, y otro tipo de gente que le gusta un poco de cine más mainstream, tipo, bueno, Hierro 3. Pero sí, definitivamente Kim Ki-duk es un cineasta que perdura, y siempre, al menos hablando de cine, vale la pena homenajear. Y bueno, la última noticia, acá en Perú recién se ha aprobado la activación de los cines. En México ya está aprobado hace varios meses. En Colombia se ha aprobado hace 1 o 2 semanas. Eh, y en otros, creo que todavía en Uruguay no se aprueba, en Chile todavía no se aprueba, en Bolivia En tampoco, Brasil sí, en en Brasil sí. Brasil sí. Ok. Ujú. Entonces, justo yo tuve la oportunidad de ir cuando estuve en México. Claro, estuve viendo las películas dentro del festival, pero también tuve la oportunidad de ver por mi cuenta Nueva Orden, esta película polémica, y la vi en el cine. Me llevé una sorpresa porque eh, no iba al cine, a un cine comercial, desde febrero.
estaba con un poco de nervios, cómo sería esto, y bueno, aparte de los nervios tenía un poco de ansiedad, saber cómo es como ver a alguien después de tiempo, ver a un familiar, pero me llevé la sorpresa de que, bueno, primero que no había mucha gente, cuando yo ahí entré a la sala era la única persona, luego entraron dos parejas, o sea, pero cuando yo entré estaba solo, y los protocolos eran increíbles. Toda la fila delante mío estaba vacía con con esas cintas de seguridad. La fila de atrás igual. Y entonces es como que alrededor tuyo se forma un círculo de seguridad. Cosa que he estado viendo ahora las imágenes de las butacas de las salas de Perú y es algo distinto porque aquí las están como que abarrotando todo en general. Atrás tuyo no hay nadie directamente, pero al costadito sí, al costado sí. Entonces es como que diagonal a ti sí hay. Entonces yo creo que se debería, creo que aumentar un poco la seguridad. Bueno, no solamente eso. ¿Tú qué opinas, Ayo, de la activación de los cines que se nos viene? Hay un problema acá, porque el gobierno parece que al momento de lanzar esta medida no se ha tomado el trabajo de analizar el problema conociéndolo a fondo, ¿no? Porque, por ejemplo, están proponiendo unos protocolos de seguridad y distanciamiento que al final van a reducir la capacidad de las salas a un 25%, que no es muy sostenible para el negocio de cine, porque las experiencias en otros países están demostrando que se puede trabajar al 50% y darle seguridad a las personas. Y el tema fundamental que el negocio del cine en salas no se sostiene tanto de la taquilla como sí de la venta de dulces, de la venta de la canchita, de las gaseosas y de todos los bocaditos. Eso, yo alguna vez he estado invitado a un congreso de marketing cinematográfico en Buenos Aires y el modelo es el mismo en la Argentina, en Estados Unidos, es un modelo universal. Entonces el gobierno dice no se van a expender alimentos ni bebidas y lo primero que ha hecho la asociación de cines es decir, señores, entonces no va, ¿por qué? Porque no es sostenible, no va a haber ganancia. ¿De qué vamos a, sobre la base de qué? Se va a mantener ese poco aforo, ¿no? Entonces, ahí el gobierno va a tener que ceder y darle paso a gente que conozca del tema, porque quien ha hecho la medida, evidentemente, parece que nunca ha ido a una sala de cine. Ujú. Sí, sí. Yo cuando estuve en México no pude resistirme y me compré mi balde de canchita, de palomitas, porque obviamente he comido en casa todo el año, pero comerlo en el cine era, o sea, y viendo una película, era algo que no podía dejar pasar. Todos sabemos desde hace muchos años que acá en Perú tenemos la canchita, los bocaditos, las golosinas son carísimas y sabemos que el dinero de los cines no se sostiene de la taquilla, de los precios de las entradas, sino justamente de la comida. Y quitarle ese ingreso a los cines es como que mejor no me des nada, ¿no? Así es, matas el negocio, Sí, sí, sinceramente. sí. Sí, yo creo que este tema, Sayo, da para mucho y da para analizar, así que podríamos eh, enfocarnos en hacer un podcast especial sobre este tema. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que podemos tener invitados que van a enriquecer la mirada hacia este problema y vamos a tener pues una visión más integral, a ver si definitivamente el gobierno, como te dije, tiene que ceder acá, no puede mantenerse tan inflexible. Ujú. Sí, sí, sí. Entonces, en los próximos días, estén atentos porque vamos a preparar un podcast especial sobre este tema para que puedan conocerlo un poco más, no solamente la gente de Perú, sino gente de otro lado, gente de fuera de Perú, que también quiere saber cómo estamos manejando aquí la cultura, porque muchos me preguntan en Chile ahora están manejando la entrada virtual. Cinemark está vendiendo entradas, pero tú mediante una plataforma virtual, pero están próximos a activar también los cines. Entonces, les interesa mucho, tienen esa curiosidad de cómo están manejando en otros países
para que sepan qué se les viene a ellos. Así que también este podcast le va a servir de mucho. Bueno, terminamos con las noticias. Vamos a pasar a lo que nos convoca el día de hoy, que es la lista de películas sobre zombies. Vamos a comenzar rápidamente. Sayo, ¿cuál sería la número 10? El número 10 es Juan de los Muertos, una película cubana en coproducción con España, del año 2011. Yo tuve la oportunidad de verla en el Festival de Guadalajara en su momento. Fue toda una revelación. ¿Por qué? Porque el tema de los zombies no no ha sido tan abundante en Latinoamérica como sí en los Estados Unidos, en Europa. Y esa es una de las incursiones más logradas al género, pero desde una óptica de lo absurdo, manteniendo un humor negro así corrosivo. Y es una película bastante delirante. ¿Por qué? Porque de repente Cuba, el protagonista, que es este famoso Juan del título, es un tipo que realmente no hace nada, que todo el día está vagando. Acá hay una crítica también política, ¿no? El tipo creo que está feliz con el status quo que tiene, no quiere hacer nada más hasta que de repente se desata una epidemia zombie y la isla se vuelve una locura y él se ve obligado, encuentra su forma de mantenerse matando a los zombies, a las familias que se los solicitan. Desde Juan de los Muertos matamos a sus seres queridos. Uh-huh. Entonces la película respeta mucho los códigos de este género. El equipo de make-up, los efectos especiales estuvieron a cargo de gente que ha trabajado en esta serie de zombies de The Walking Dead. Entonces, en ese sentido, la película, pues, digamos, es bastante impecable. Y esta idea de decir 50 años después nace otra revolución es una ironía absoluta. Y saludo que las autoridades cubanas hayan sido permisivas con ese humor, ¿no? Que tengan un poco de esa autocrítica, porque la película en verdad es muy graciosa. Y Uh-huh. obtuvo el premio Goya a Mejor Película Iberoamericana, ¿no? Para que se hagan una idea. Sí, sí, sí. De hecho, es una ingeniosa sátira cubana. Eh, Hacen una crítica, una autocrítica hacia el régimen que se vivió durante muchos años en Cuba, pero también me parece increíble que el gobierno cubano haya permitido esa película. Creo que ayudó mucho a los premios fuera, la crítica, como dice Sayo, ganó el Goya, que no es cualquier cosa. Bueno, es una película que muchos la piden cuando hicimos la encuesta eh, para colocar las 10 películas de zombies, la pedían mucho, porque yo creo que es un digno representante del cine latinoamericano de zombies. No recuerdo muchas, hay algunas que de bajo presupuesto, incluso, por ejemplo, hay una peruana que yo estoy seguro que se inspiró mucho en Juan de los Muertos, que es Zombies, que fue primero una serie web. Y sí, lo que yo más recuerdo de Juan de los Muertos es justamente el eslogan, porque bueno, es una película ingeniosa y que yo jamás he visto en ningún lado, que es, en todas las películas, las personas sufren el ataque zombie. Aquí le sacan la vuelta y lo hacen negocio, lo hacen emprendimiento. Juan, que es el protagonista, eh, inicia un negocio en el que mata a los seres queridos de otros, ¿no? Claro, obviamente, si tu padre se convierte en zombie, tú no lo vas a querer matar, prefieres que alguien venga y lo mate por ti. Así que, y Juan llamaba, no, y su eslogan era, Juan de los Muertos, matamos a sus seres queridos. O sea, ingenioso y realmente bastante hilarante, así que tienen que verlo. Bueno, la siguiente película, la número 9, es un clásico, Reanimator, del año 85, dirigida por Stuart Gordon. Esta película está basada en un relato de Lovecraft, Herbert West, Reanimador. Este director, Stuart Gordon, es un fanático de Lovecraft, ya que también ha dirigido un par de películas basadas también en Lovecraft. Una de Dagon, que también se la recomiendo. Reanimator cuenta la historia de un científico que está
obsesionado con la reanimación de los muertos. Y justamente por estos experimentos es que crea el caos en una universidad, ¿no? Eh, sin permiso, inicia una fórmula que permite justamente reanimar a los muertos. Y a partir de la primera reanimación es que se crea el desorden y el caos en la universidad. Cuéntame, Sayo, ¿tú qué opinas de Reanimator? Bueno, a ver, acá hay toda una alegoría al tema de Frankenstein y de los científicos locos que quieren encontrar la manera de crear vida, ¿no? De tomarse esa prerrogativa. Este proyecto originalmente iba a ser una serie de televisión, estaba planeando un piloto, pero el productor es otro, a su vez otro cineasta muy comprometido con el cine de terror, que es Brian Yuzna. Y Brian Yuzna, cuando ve el potencial de esta historia, le aconseja: esto es para cine, esto no es para televisión. Le dice: el lugar de una película de terror está con el gran público. Entonces lo conversa a Stuart, lo comienzan a Stuart Gordon, y en verdad no fue una película de gran presupuesto, se hizo con muchas claves del cine clase B, y el tono técnico del relato de Lovecraft, digamos, tenía más solemnidad. Acá decidieron también por tema presupuestal no hacerlo a inicios del siglo XX, sino que hagámoslo en la época actual, que eran los 80. Entonces, la película adquiere un efecto de bola de nieve porque en esta locura desmedida, en este delirio del científico y de su compañero en querer crear un suero que reanima a los muertos, lo que hacen es una seguidilla de muertes, de situaciones caprichosas, convierten todo en un caos general, todo se vuelve un baño de sangre, pero la película, a pesar de que tiene cierta impostación en las actuaciones, un poco fingidas, pero la película despierta mucha risa en las situaciones absurdas que ocurren, en cabezas parlantes, escenas de sexo. Entonces, no quiero decir que esto sea una parodia, pero una de las claves del éxito de Reanimator es que por un lado mantiene esta pasión por lo visceral, y por el otro el humor negro, que lo empata muy bien, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que es el humor negro en las películas de zombies es algo que no se puede despegar de eso. En esta lista vamos a tener varias comedias o películas con humor negro, porque es como el gore, es difícil separar el gore de la comedia, porque finalmente si tienes una cabeza que te habla, te va a dar risa. Es imposible que no te cause risa, o al menos una risa que esconde miedo, tal vez, ¿no? Pero bueno, sí, es una película, Reanimator es una película que se convirtió en culto y que trae también varias secuelas. Justo Sayo mencionó a Brian Yuzna, graben ese nombre porque lo vamos a mencionar también más adelante. Reanimator tiene como 5 o 6 secuelas. Las dos principales, que son las dos siguientes, es La novia del Reanimator, que es del año 90, y Beyond the Reanimator, que es del año 2003, que ambas fueron dirigidas por Brian Yuzna, que Ah. casualmente fue el productor, como dijo Sayo, de la cinta original. Y bueno, son las dos secuelas, las dos únicas secuelas que mantienen también el reparto principal, o bueno, o al actor principal. Bueno, pasamos a la número 8. Sayo, ¿cuál sería? Bueno, tenemos otra ochentera, El regreso de los muertos vivientes, de Dan O'Bannon, que es del año 85, pero acá llegó el año 86. Yo recuerdo que con todos los amigos del cole fuimos a verla, y fue una cosa desopilante, extraordinaria por la manera como te nuevamente hace un match de terror gore con humor. Pero esta película sí tiene una vocación abierta de ser paródica, ¿no? Entonces, hace un puente con la película original, que es La noche de los muertos vivientes, pero la mencionan como diciendo: ¿recuerdas esa película? Pues tuvo un correlato en la realidad. Y los empleados de una morgue encuentran unos barriles en los cuales están los cadáveres de unos soldados, unos militares que fueron expuestos accidentalmente con químicos, y que dicen que se convirtieron en zombies y los encerraron ahí.
y por error llegan a la morgue, ¿no? Entonces, mientras este par de idiotas, pues no hay otra manera de decirlo, se ponen a mirar el tanque, accidentalmente causan que el gas salga y empieza la epidemia zombie, ¿no? Entonces la película pues todo el tiempo apela al humor negro, a la ironía, pero también hay un lado de las películas de zombies que tienen una crítica, sobre todo contra el militarismo, porque en las películas de zombies los militares siempre son los irracionales, son los que toman las decisiones que solamente empeoran las cosas, ¿no? Esta película pues dio también lugar a una saga, tuvo la noche de el regreso de los muertos vivientes 2 y 3, y justamente la número 3 la dirige Brian Yuzna, que tiene muchos elementos propios, llega a otros niveles del humor y de lo gore, y que para mí son muy recomendables, ¿no? Yo ciertamente la pasé muy bien. Y detalle, Dan O'Bannon, que es el director, es el escritor del universo de Alien, el octavo pasajero, ¿no? Para que tengan en cuenta eso. Yo recuerdo esta película, yo estoy casi seguro que fue la primera película, al menos de este género que vi. Recuerdo, bueno, ahora es graciosa, pero en esa época yo siendo niño realmente no me reí. A otros sí, pero no, yo no. Recuerdo que creo que la vi, si no recuerdo mal, en Función Estelar. Bueno, de hecho fue el Canal 2, debe haber sido Función Estelar, que justamente hace pocos días hablábamos con algunos amigos. Función Estelar nos dio varias joyitas en el cine, así que tenemos mucho que agradecerle. Como dices, Ayo, se estrenó en los 80, en el 86. 86 está, ¿no? Bueno, yo la vi en televisión, yo debo haberla visto en el 88, 89, antes de los 90 definitivamente, sí. Ahora es un clásico del género por la saga también que formó, y como dices, Ayo, hace una crítica a este militarismo, en donde ponen siempre a estas películas de zombie que, bueno, los pintan como los culpables, como que por ejemplo, no solamente aquí, sino en películas incluso más antiguas, no solamente a los militares, sino al gobierno en sí, como el culpable de toda pandemia o todo accidente químico que produce algo. Siempre el gobierno, los militares son los culpables, ¿no? Nunca es yo. O sea, si yo, por ejemplo, soy el que derrama el barril y bota los vapores, no, al final le echo la culpa al militar, porque siempre tiene que haber un culpable, ¿no? Y uno siempre se lava las manos con este tipo de cosas. Siempre hay que echarle la culpa a alguien. Siempre hay la oportunidad de empeorarlo, que es lo mejor que tiene esta película. Exacto, ese es buen eslogan para terminar. Bueno, vamos a pasar a la número 7, Cemetery Man, del año 94, del cineasta italiano Michel Soavi. Esta película tiene algo especial porque tuvo muchos nombres. O sea, yo la conozco como eh, del amor, de la muerte del amore. de la muerte del amor, exactamente, ¿no? Que es de la muerte del amor. Y del amor. Pero también tuvo un nombre mucho más gracioso, que era Mi novia es un zombie. Entonces tuvo varios nombres. Eso fue en España, me parece. Sí, creo que sí. Bueno, España siempre se caracteriza por ponerle nombres graciosos. Pero bueno, es una película que de graciosa o de burlona no tiene mucho. Pues es una película bastante seria, a pesar que sí inicia con bastante comedia. Trata de un cementerio, un vigilante de un cementerio y un excavador de tumbas. Igual también en sus rondas nocturnas, sin querer, comienzan descubren o ocasionan algo que hace que los muertos comienzan a revivir. O sea, y ocasionan una misteriosa epidemia.
¿no? El protagonista tendrá que impedir justamente que los muertos salgan ah, hacia el mundo de los vivos y que permanezcan simplemente ahí, ¿no? Para que nadie se entere de que realmente esto pasa, ¿no? Para ellos era algo normal que los muertos se despierten y tengan vida, pero mientras tanto la civilización no se enteraba de nada, ¿no? Para ellos era simplemente parte de no sé, de parte de películas, pero para ellos es real. Entonces, pero es una película que a mí me gusta mucho, primero porque Michel Soavi es un director que yo le he seguido bastante, eh, trabajó por mucho tiempo al lado de directores de la talla como Dario Argento, Lucio Fulci, y dirigió una de mis películas favoritas de terror, que es La Chiesa. Eh, Cementerio es una película muy madura, realmente, con un desarrollo impecable de Soavi, pero comienza siendo una película ligera, graciosa, tonta, se podría decir, pero termina dándole varios matices a la historia, donde vemos ya la verdadera intención del director, ¿no? Y el final obviamente ya escapa de la explicación porque ya se vuelve mucho más seria, y tú dices, wow, o sea, realmente es una película buena y no solamente era una comedia tonta como las que ya nos acostumbraba a este tipo de género. ¿Tú qué opinas de esta película, Sayo? Esa es una película extraña. Primero que el protagonista es un actor estadounidense, Rupert Everett, lo ponen a la cabeza del elenco. Fue creo que una fijación también que tenía el director. Esta historia está basada en una novela gráfica, ¿no? Que fue muy célebre en Italia. Entonces, lo sorprendente aquí es que la película efectivamente tiene un lado de humor negro, pero cuando te centras en la figura del protagonista, es un hombre solitario, retraído, tiene un mundo interior, y a través de sus ojos las cosas increíbles que ocurren se normalizan. Es decir, él no se sorprende, para él no es tan extraño que los muertos salgan de la tierra, y él está más preocupado en pensar, si los muertos salen yo me quedo sin empleo, porque mi obligación es que estén enterrados. Entonces suena un poco tonto, pero el tono, el matiz de la historia pasa a través de los ojos de él. Y cuando él a veces cuenta, ¿no? que los problemas que tienen ahí le cree, todo el mundo piensa que esto es una locura de él, pero hay un momento que la película toma un camino onírico, surrealista, que por momentos hasta lynchiano, ¿no? Las cosas delirantes que ocurren comienzan a hacernos pensar. A mí me da para pensar por momentos, ¿eso realmente está ocurriendo? Ocurre en la mente de este hombre, ¿no? Y eso es lo fascinante que tiene esta película, como tú dijiste, va cambiando de tono, va creciendo hasta desembocar en algo mucho mayor, ¿no? A mí realmente ha sido una gran sorpresa encontrar esta película, ¿no? Sí, 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 ya que mencionas al protagonista, a Rupert Everett, de hecho lo deben recordar porque se hizo famoso ya a nivel mundial o mainstream con la película La novia de mi mejor amigo, junto a Julia Roberts. Entonces, ahí él ya había hecho otras películas, incluso había sido protagonista en otras, pero en Italia o en un círculo mucho más pequeño. Aquí, luego de esta película, ya se hizo más famoso. Así que es una película que definitivamente también tienen que anotarla. Una película que finalmente, como dices Ayo, el final es un poco más hipnótico, más onírico, entonces escapa del común de este tipo de películas. Bueno, vamos a pasar a la número 6. Sayo, ¿cuál sería? Bueno, la número 6 es otra italiana del año 79, que es Zombie 2, de Lucio Fulci. Es uno de mis directores favoritos de cinema gore. Pero acá viene lo curioso, que Lucio Fulci ha sido un director, pues, que gran parte de su fama ha ocurrido porque él recicló cuanto género popular había en Hollywood. La estrategia era hacerlo en clave italiana, en versión italiana y con poco presupuesto, y colgarse de lo que ya era exitoso. Claro, con versiones que ciertamente no tenían
gran presupuesto hollywoodense, ¿no? Entonces Lucio Fulci es un director que ha hecho spaghetti western, ha hecho policial, ha hecho cine post-apocalíptico y por supuesto terror, ¿no? Entonces, en todas las películas que él hace, incluso hasta las policiales o el cine épico, siempre le pone elementos sangrientos, siempre le pone alguna cosa así, un detalle terrible y chocante, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que el año 7-8 en Italia se estrenó Dawn of the Dead de George Romero. Entonces tuvo una película que tuvo mucho éxito, pero en Italia le pusieron el nombre Zombie. Entonces Fulci, ¿qué hizo? Al año siguiente dijo, bueno, voy a hacer esta que se llama Zombie 2. En esa época no había YouTube. En esa época se podía uno saltar los derechos de autor, podía hacer ese tipo de barbaridades y no te descubrían o no les importaba el productor original que había sucedido. Entonces él se colgó de la película Romero para decir como que esta es una secuela no oficial. Y básicamente un barco a la deriva en la bahía de Nueva York, que lo encuentran un zombie, ¿no? Que quiere atacar a unos policías y entonces el barco viene de una isla del Caribe y una muchacha que busca a su padre, que es un científico perdido, va con una expedición y lo que descubren es una pesadilla zombie en todo su esplendor, ¿no? Y la película tiene un final en el que los zombies llegan a Nueva York y comienzan a hacer una caminata para invadir la ciudad. Y cosa curiosa, porque esa escena tiene como que un correlato con otra película posterior de George Romero, Land of the Dead, del año 2005, en que se nota que Romero ha visto Zombie 2 y ha hecho un match con algunas ideas, alguna estética de Lucio Fulci, sutilmente lo mete ahí, creo que le devolvió el favor, vamos a decirle un favor, y el momento más delirante de la película, un zombie bajo el agua que se quiere comer un tiburón. Y digo, puede sonar gracioso, absurdo, pero el planeamiento, la logística de esa escena a mí me come el cerebro, realmente. ¿Cómo han hecho? ¿Dónde tiene el oxígeno este hombre? Y se monta encima el tiburón como si fuera pues un pescadito inofensivo, ¿no? Sí, realmente Fulci estaba loco para crear ese tipo de historias. Como comentas tú, eh, muchos piensan que esta película es una especie de remake o de copia incluso de Dawn of the Dead de Romero. Ya mencioné, justo también me habían preguntado en aquella ocasión cuando hablamos de esta lista, ¿por qué la película se llama Zombie 2? Ya Sayo ya lo respondió, porque a la de Romero le llamaron Zombie 1, ¿no? Entonces por eso es que eh, se trepó de eso y le pusieron Zombie 2, pero en realidad la película creo que era Zombie Flesh Eaters, algo así. También George Romero tiene una especie de problema con los copyright de sus películas, que ya más adelante lo vamos a comentar. Por eso es que también Fulci tuvo la facilidad de ponerle ese nombre sin que haya ninguna repercusión en temas legales. Esta película, Zombie 2, con esta película Fulci inicia su camino al terror, en el terror. Es la primera película netamente terror que hace. Como Sayo comentó hace un momento, antes había hecho otros géneros, había hecho policíaco, había hecho películas sobre misterio, pero netamente terror, Fulci inicia con Zombie 2, así que es una película igual, es un clásico del género. eh, de hecho también como muchas de este tipo de películas de bajo presupuesto, rozando lo absurdo, lo cómico, pero de hecho es un clásico del gore, ¿no? Si haríamos una lista de películas gore, Fulci tendría 2 o 3 películas sin problemas en esta lista. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, es Train to Busan, en película surcoreana del año 2016 de Jong Sang-ho, quien inicialmente debutó en el cine con una película animada que es The King of Pigs, una película sobre el bullying, una película que a mí me gusta mucho y se las recomiendo.
Train to Busan, o Estación Zombie, también como se le conoció, habla sobre un virus que se expande en todo Corea del Sur, provoca violentos altercados, pero se sitúa en, en un tren, o sea, los protagonistas están en un tren justamente cuando el apocalipsis estalla. Entonces, repentinamente todo el país se siente amenazado por por esta epidemia zombie, y es ahí donde los pasajeros se vuelven locos. O sea, las escenas dentro del tren son increíbles, la cantidad de extras que se usaron en la película o sea, fueron increíbles. El trabajo logístico que se hizo aquí es realmente digno de aplausos, que, bueno, por eso es que esta película está en esta lista, porque sin dudarlo, de la última década, creo que es una de las películas más importantes del género. Sayo, ¿tú qué opinas de esta película? Bueno, siempre el cine coreano, el cine asiático, tiene una predilección por el terror, tienen su mirada particular, pero yo creo que Estación Zombie es una película que une muchas fórmulas del cine de catástrofe con las convenciones de este género, ¿no? Y hay que decir que se lo toma en serio, porque la película no busca el humor negro, no busca ironía como otras producciones de las que ya hemos hablado, sino que realmente hay cierta solemnidad en los códigos, en la manera como los personajes se desenvuelven, en los propósitos que tienen, que muchos son propósitos morales. Y una premisa del cine catástrofe es cómo una situación como un terremoto, maremoto, incendio o una epidemia zombie hacen que los códigos morales y éticos se resquebrajen y la gente haga barbaridades o justifique muertes o tome decisiones absolutamente egoístas en nombre de la pulsión suprema de sobrevivir. Y la película ciertamente tiene mucho de eso. Y también decir que el cine coreano tiene una predilección por el melodrama, tienen tantos melodramas, tantas telenovelas entre comillas, y la película tampoco se libra de ese lado. Hay un componente emotivo, sobre todo en el momento de la resolución, en momentos en que el protagonista toma decisiones fundamentales en las que ya salimos un poco de los zombies y entramos un poco al melodrama. A alguna gente le molestan esos detalles, pero yo creo que no es algo que haga caer la película, porque la película es bastante consistente. Y también decir que el nivel de producción y de efectos especiales acá son de primera, ¿no? Está muy bien concebido este universo absolutamente creíble, ¿no? Es decir, te lo cuentan de una manera en la cual tú puedes pensar esto podría ocurrir. Ujú. Sí, sí, sí. Realmente, como mencionas, el melodrama está presente aquí. No usan comedias, se lo toma muy en serio. En vez de usar comedia, mezclan el terror con el drama. El terror típico que últimamente en las dos últimas décadas, eh, Corea, Corea del Sur se ha destacado en hacer. Y además mezclan el drama, que también los coreanos son muy buenos en realizar, ¿no? Si alguien ha visto esas novelas coreanas, que a mucha gente le gusta, pues aquí se siente. Yo recuerdo que cuando se estrenó esta película, como dice Sayo, había mucha gente que le molestó esa cuota dramática, esa cuota melodramática, pero otra gente no, otra gente le aplaudió. Decían que mezclaron el mejor terror con el mejor drama. Incluso decían, si le quitamos el terror a esta película, queda un drama increíble. Si le quitamos el drama a esta película, queda una película de terror increíble. Entonces, pero unir dos cosas, unir dos géneros, dos recursos que los coreanos son buenos en hacer, entonces yo creo que el resultado se ve en la pantalla, ¿no? Yo creo que gracias a eso, Tren to Busan está en esta lista y es una de las películas del género más importantes de esta última década, ¿no? Una película no solamente tiene, bueno, drama y todo eso que hemos comentado, sino también es muy divertida, está muy bien construida, su ritmo es impecable, es estupendo.
no decae en ningún momento esta película. Pero bueno, vamos a pasar a la número 4. Sayo, ¿cuál sería? Tenemos Shaun of the Dead, una película de 2004, una coproducción británica y francesa de Edgar Wright, a quien deben conocer por Scott Pilgrim o Baby Driver. Pero esta película, bueno, este director cambia, transita mucho por los géneros, ¿no? Entonces se mandó con una comedia absolutamente paródica, ¿no? Que hace escarnio de las pesadillas zombies. Tiene una construcción que respeta los códigos de género absolutamente, pero la ruta por la que transita es la ruta del humor más digamos, paródico, a través de dos amigos que son dos idiotas. Otra vez, parece que los idiotas guían muy bien estas películas. Entonces, son una pareja de disfuncionales que cuando nace el holocausto zombie, entonces lo único que se les ocurre es salvemos a nuestros amigos, a mi exnovia o a la novia con la que se ha peleado uno de ellos, y vamos a refugiarnos en nuestro bar favorito, ¿no? En el bar Winchester, que se llama, ¿no? Entonces, ¿qué puedo decir de esta película? Ya sé lo que muchos me dirán, pero Zombies también tiene la misma vocación. Bueno, pero en este caso, no porque sea una comedia paródica, es una película descuidada ni sin sentido. Tiene una progresión dramática dentro de lo que se propone y tiene una salida, digamos, bastante, ¿cómo decirlo? Irónica, ¿no? Tiene una consistencia como historia. Zombies a mí me dejaba más la sensación de que eran sketches pegados, ¿no? No había un sentido de unidad como si lo encuentro acá, porque yo creo que las comedias paródicas también hay que tomárselas en serio, ¿no? Y ciertamente es lo que ocurre aquí. Ujú. Sí, sí, e incluso, bueno, Edgar Wright creó una trilogía a raíz de esta película. No fueron las tres de zombies, son tres películas muy distintas, una policíaca, una de misterio, pero todas unidas por Cornetto, que es un helado, un cono de helado, de una marca especial, no recuerdo bien, pero bueno, es parte de una trilogía. Y eso te hace ver que la intención del director de que sea algo serio y no simplemente una parodia de algo, ¿no? A pesar de que tiene mezcla varios géneros en esta película, tiene comedia romántica, tiene terror puro, incluso es un homenaje al cine, es un evidente homenaje al cine de George Romero. Bueno, es una película que tiene igual un buen ritmo, te diviertes, con esta película está muy bien actuada, es esa dupla que se repite siempre en las películas de Edgar Wright, son de, de las mejores duplas que yo he visto en el cine, que es Simon Pegg con Nick Frost, Así es. que están en varias de sus películas. Entonces esa dupla, encontrar esa empatía, ¿no? Esa química entre dos personajes, entre dos actores, es difícil. Edward Wright lo encontró y lo explotó. Entonces, y aquí puedes verlo en toda la película, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho, por eso también la película está en esta lista. A pesar de que es ridícula la película, tiene cosas muy tontas, pero es pero sin perderle sin quitarle el respeto al género, ¿no? O sea, no lo hace, no es tonto, no menosprecia al espectador, sino es algo que está muy bien escrito, y eso es algo que se le agradece al director. Pero bueno, vamos a pasar a la siguiente película, y aquí las tres últimas películas ya nos ponemos mucho más serios, ya no es comedia, ya estamos en algo más cinéfilo. La número 3 es La serpiente y el arco iris, de Wes Craven, del año 88. Bueno, a Wes Craven lo conocen todos por la saga Scream, eh, por la saga de Pesadilla en el Extreme, la de Freddy Krueger, y clásicos del terror como The Last House on the Left,
que es La última casa a la izquierda, o The Hills Have Eyes, que es La colina tiene ojos, dos clásicos del terror que a mí me gustan mucho y de hecho que han inspirado a muchas otras películas. Entonces Wes Craven ya hizo su trabajo, ya, ya, ya pertenece al cine de terror, y con esta película también se siguió estableciendo en el tiempo, que es una cinta que habla sobre un antropólogo de Harvard que es enviado a Haití para investigar una extraña sustancia que está relacionada con la magia negra y el vudú, que obviamente en Haití practicaban. Eh, y esta sustancia permite o permitiría salvar vidas, pero mientras justamente busca o intenta investigar esta sustancia, es donde comienzan a presenciar estas, estas actividades de los hombres convirtiéndose en zombies, ¿no? Eh, Obviamente rodeado de ritos satánicos y todo eso, ¿no? Es una película que también está basada en un libro eh, escrito justamente por un antropólogo que contaba sus experiencias, donde él investigó en Haití también algo muy similar a lo sucedido en la película, ¿no? Era un hombre que presuntamente fue envenenado, fue enterrado vivo y luego esta persona como que salió o despertó de la muerte. Sayo, cuéntame, ¿tú qué opinas de esta película? Bueno, esta yo la he visto alguna vez de madrugada en Canal 4, me parece, en los 90, ¿no? Y me llamó la atención, no sabía que era de Wes Craven en su momento, ¿no? Ya lo vi los créditos. Bill Pullman, que es un actor dramático, también a veces hace comedia, eh, y cuando lo ponen en el rol de un antropólogo, yo me pongo a pensar, porque yo sé que la película no tiene un tono irónico, es una película con bastante seriedad lo que propone, pero yo creo que de alguna manera la película se sumerge en el mundo del misticismo, del chamanismo, de la magia negra, que son temas que apasionan a mucha gente, que tiene una curiosidad, un morbo por ella. Hay muchos videos de YouTube, ¿no? Que muchos sin fundamento que hablando del tema. Pero yo siento que de alguna manera la película tiene un puente con estados alterados, ¿no? Una película de Ken Russell sobre un hombre que quiere hacer una regresión en la conciencia humana y en un momento se convierte en un pitecantropos, ¿no? Entonces hay una actitud en el protagonista de explorar el alma humana, porque él antes de viajar a Haití tiene una experiencia en la Amazonía, y bebe un brebaje que de alguna manera lo lleva a un estado a una experiencia más allá de los sentidos, ¿no? Entonces me gustó mucho la manera como Craven envuelve a su personaje en ese contexto, y ya luego él comienza, a medida en que comienza a salir a relucir lo que es el mundo zombie, él ya le pone a su cosecha, le pone los recursos con los que siempre nos ha estremecido, ¿no? Hay escenas de tortura, hay también momentos bastante delirantes, de las mismas autoridades de Haití complotan en contra de este científico, no quieren que cumpla su propósito, y hay como que un mundo subterráneo en el que él se sumerge, ¿no? Y lo hizo con mucha seriedad Wes Craven. Déjame decirte que a mí también es una película que me ha sorprendido, ¿no? Ujú. Sí, 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 es un clásico en su filmografía que siempre, bueno, también tiene películas en la que no lo hizo tan bien, pero sí, sin exagerar, más de cinco, o sea, tiene cinco películas fuera de las ultra conocidas, o sea, tiene cinco películas que son ya hoy clásicos del terror, así que por eso que también esta película se ganó su lugar en la lista. Bueno, vamos a pasar a la siguiente película. Sayo, cuéntame, ¿cuál sería?
La número 2 en nuestra lista es una película bastante antigua, del año 43, I Walk with a Zombie, de Jacques Tourneur, que es un cineasta francés, pero que hizo esta película en Hollywood. Y hay que decir que esta no es la primera película de zombies de la historia del cine, han habido otras desde los años 20, pero sí decir que esta película de alguna manera le dio cierta dignidad al género, un género que no estaba en boga, que todavía estaba muy aislado dentro del contexto de la historia del cine de aquella época, había un cine más clásico. Entonces la historia es sobre una enfermera canadiense, que un terrateniente de una plantación azucarera en una isla antillana que se llama San Sebastián la contrata para que se haga cargo de la esposa, que tiene un extraño padecimiento en que la mujer para ensimismada, no habla mucho, no se comunica. Entonces esta enfermera, que se llama Betsy, comienza a averiguar un poco, a indagar la idiosincrasia que hay entre los isleños, y comienza a sospechar, a maliciar que la mujer de alguna manera ha sufrido un hechizo zombie, que la han convertido en una zombie, y detrás de esta historia que empieza un poco de manera clásica, bastante canónica, pero a la medida que ella comienza a investigar y quiere por tratar de curarla, porque hay detrás de eso una historia de venganza, de infidelidad, la historia comienza a tomar otro camino, comienza a volverse delirante, comienza a salir una vorágine de locura, y es cuando la película comienza a crecer, ¿no? En su momento, la crítica no la cogió bien, no la supieron entender, a mi modo de ver, porque decían que esto es una película sin sentido, pero era un género naciente. Imagínate pues en esa época que el terror todavía pues digamos tenía unos códigos muy rígidos, pero aquí el transitar por una película de zombies crea una atmósfera de terror sin mostrar cosas chocantes necesariamente. O sea, es una forma de terror más psicológica, ¿no? Y eso me parece lo más logrado de esta película, ¿no? Ujú. Sí, sí, tiene mucho que felicitarle a esta película, ¿no? Tiene muchos logros. Primero, como Sayo comenta, haber nacido en una época donde este tipo de cine no era muy fácil de hacer, eh, no era muy común que alguien se arriesgue y el cineasta Jacques Tourneur fue uno de los primeros que se arriesgó. Tiene otros clásicos como Cat People, que se lo conocía aquí como La Marca de la Pantera, también tiene La Noche del Demonio. Es Hoy en día es uno de los cineastas que recordado porque se aventuró a crear estas películas, aunque esta película es serie B, serie B puro de bajo presupuesto, una prueba palpable de cómo puede funcionar el sentido del terror, pero apoyado en un buen lenguaje cinematográfico, ¿no? Ya que no tenían presupuesto para poder armar escenografía, incluso para pagarles a los actores, entonces tuvieron que usar recursos técnicos, eh, esos recursos técnicos que son gratis para un cineasta, ¿no? Usar ángulos, usar tomas, ¿no? Usar zoom, eh, porque no tenían el dinero para poder invertir en otras cosas, ¿no? Que otras películas sí pudieron, ¿no? El presupuesto con el que trabajó este cineasta era muy bajo, ¿no? O sea, se ven la película y se nota el, las dificultades con las que el cineasta tuvo que batallar, ¿no? Tuvo que recurrir a recursos baratos, ¿no? Efectos baratos para poder lograr esto, pero sin perder eh, la seriedad del caso, ¿no? No cayó en lo cómico, ni la burla,
ni en otras cosas que también se pudieron ver en algunas películas de esa época, ¿no? Es una película muy seria y por eso está en este lugar, una película que, a pesar que es del año 43, hoy en día aún hay gente que la usa como inspiración. Bueno, vamos a pasar a la número uno, la película más importante de esta lista y bueno, posiblemente la más importante del género, que es La Noche de los Muertos Vivientes, de George Romero, del año 68, Night of the Living Dead. Esta película también es de serie B, pero bueno, aquí eh, George Romero tuvo mucho más presupuesto que en la anterior. Incluso, bueno, pudo conseguir muchos actores secundarios, ¿no? O sea, tuvo cantidad de extras que pudieron trabajar con él, y eso no es gratis, ¿no? Pagarle a esa cantidad de actores para una película como esta, eh, obviamente necesitaban presupuesto, no no para hacer un blockbuster y una película no carísima, pero al menos se pudo sostener. Esta película cuenta igual también hablan de lo que mencionamos al comienzo, el problema del gobierno, de los militares, porque habla de radiaciones que provienen de un satélite, y estas radiaciones provocan un fenómeno en la Tierra, que es que los muertos comienzan a salir de sus tumbas y comienzan a atacar a los hombres, ¿no? A la gente viva, a los vivos, para alimentarse, se los comen, ¿no? Ahí es donde George Romero fue uno de los primeros que puso a los zombies como comedores de cerebros, ¿no? De carne humana. Entonces, ahí es donde esos muertos se despiertan y comienzan a atacar, ¿no? Comienzan la primera escena donde la recordada Bárbara es atacada en el cementerio, y luego, bueno, ahí comienza toda la película. Sayo, cuéntame, ¿tú qué opinas de de la número uno? Bueno, esa fue la película, no es casual que esté el número uno aquí, porque fue la película que abrió caminos nuevos al terror y al subgénero que es el gore. Digamos, ya había una representación clásica de lo que era el terror a través de los monstruos, como Frankenstein, como Drácula, la momia, etcétera. Pero esta película fue más visceral en sus intenciones, fue en su momento también criticada porque mostraba un código de violencia que para la época fue chocante. Ahora probablemente un escolar la ve y se pueda reír, pero la película no es una película ridícula de ninguna manera, hecha con poco más de $100,000, y sí, es un elenco pequeño, pero como ya mencionaste, creo que lo más trabajoso era conseguir a toda la masa humana que era de zombies, ¿no? Decir también que esta película pues instaló la tradición de los muertos vivientes en el cine, y desde ella salieron tantas otras imitándola, creó una tendencia mundial en Europa, en los Estados Unidos, rebotó en el gore italiano, que se hicieron tantas películas, muchas deleznables y malas, otras curiosas y delirantes. La película también tiene un trasfondo social, porque en la medida en que el grupo está atrapado en una cabaña, no pueden salir, sufren el asedio de estos muertos vivientes, pero es justamente un actor negro quien tiene, digamos, el rol tiene el liderazgo del grupo y el que toma las decisiones inteligentes. Y de alguna manera tomar la decisión que un personaje así sea negro en el año 68, cuando ya habíamos visto la muerte de Martin Luther King, había una segregación racial prácticamente institucionalizada en los Estados Unidos. Entonces, George Romero siempre ha esquivado un poco esa pregunta, pero es evidente que él quiso poner una cuota de apertura dentro de una película como esta, ¿no? Es un momento en el que todos pierden la calma, pero tienen que ver con cuidado quiénes son los que caen bajo el impulso de sus deseos egoístas
y quiénes mantienen la dignidad, ¿no? Que uno de ellos es este actor afroamericano, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Como comentas, esta película fue muy criticada por la violencia gráfica eh, en esa época. Hoy es muy normal, hoy incluso tengo gente que he recomendado esta película y me dice, oye, no me dio miedo o no sentí nada. Yo le digo, claro, güey, porque es una película del año 68. Pero bueno, es una película que ha sido es influencia de muchas cintas actuales, eh, sobre todo el cine de zombies, ¿no? Actu- eh, es la primera película que Romero eh, abordó sobre este tema, pero luego Romero se especializó también en este género. Luego hizo La Noche de los Muertos Vivientes, en el 68, Dawn of the Dead, Day of the Dead, y otras más, ¿no? Tres, cuatro más sobre el mismo tema. Entonces, por eso es que a George Romero se le conoce como el padre zombie, porque es el que inició eh, prácticamente este género. Y algo que comentamos al inicio, que es sobre los derechos de autor y el copyright, con esta película pasó algo muy anecdótico, es que la distribuidora de la película registró mal esta cinta, eh, y por esa razón La Noche de los Muertos Vivientes de George Romero, esta película ya es de dominio público. Las consecuencias fueron que Romero prácticamente no recibió nada de dinero por esta película, no recibió ganancia. Toda la ganancia se lo quedaban los cines en los que fueron estrenados. Entonces, y eso por culpa de la distribuidora. Cualquiera en este momento, cualquiera puede hacer un remake de esta película, cualquiera puede hacer una copia o lo que sea y no paga nada, porque ya es de dominio público. Por eso es que hemos visto tantas parodias, hemos visto tantos homenajes, remakes con nombres muy parecidos, porque porque es muy fácil, ¿no? O sea, no le pertenece a nadie, así que yo mañana puedo hacer la misma película y no tengo que pagarle a nadie. Entonces, lamentablemente, el pobre Romero, al menos por esta película, no recibió dinero. Ya luego en las siguientes ya aprendió y pudo recuperar todo el trabajo que invirtió. Sí, es Sí, una... y un detalle nada más, decir que Tom Savini hizo un remake de esta película prácticamente tal cual, solamente que en color, ¿no? Sí, bueno, ha influenciado a grandes directores como David Cronenberg, Todd Hopper, Sam Raimi. Es una película que siempre va a estar primero en todas las listas que hablemos de género. Y bueno, hemos terminado con esta lista. Voy a hacer un repaso de las películas que hemos mencionado. La número 10, Juan de los Muertos, del año 2011, Cubana, de Alejandro Brugués. La número 9, Reanimator, del año 85, de Stuart Gordon. El número 8, El regreso de los muertos vivientes, del año 85, de Dan O'Bannon. La número 7, Cemetery Man, del año 94, de Michel Soavi. La número 6, Zombie 2, del año 79, de Lucio Fulci. La número 5, Train to Busan, del año 2016, de Yeon Sang-ho. La número 4, Shaun of the Dead, del año 2004, de Edgar Wright. La número 3, La serpiente y el arco iris, del año 88, de Wes Craven. La número 2, I Walk with a Zombie, del año 43, de Jacques Tourneur, del año 43. Y la número 1, La Noche de los Muertos Vivientes, del año 68, de George Romero. Bien, con esta hemos terminado la lista. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan quedado hasta el final. Bueno, ha sido un recorrido apasionante por el género de zombies. Y yo soy una persona que siempre pienso que además de un cine de autor que es bastante serio, bastante, ¿cómo decirlo? Bastante reflexivo,
el cine de zombies también tiene cosas que desmenuzar, que nos dejan muchas lecturas de sociedad. Yo no es un cine que yo lo mire por encima del hombro, ni mucho menos. Y es más, creo que es uno de mis géneros favoritos. Ujú. Qué bueno, sí, porque lo teníamos planeado para el mes de octubre, para estrenarlo en Halloween. Lo retrasamos y lo retrasamos y hoy por fin lo hemos podido grabar. Pudimos haber elegido otro tema. De repente este tema fue el salado y que nos hizo esperar mucho, pero bueno, bien tercos hemos sido y lo hemos grabado por fin. Así que esperemos que ahora que ambos estamos con mejores herramientas para poder grabar, ya podamos hacerlo mucho más seguido. Entonces, agradezco nuevamente que se hayan quedado hasta este momento. Gracias, Sayo, nuevamente por acompañarme. Y bueno, algo que decir finalmente, Sayo, para terminar. Sí, que estén atentos, por favor, al podcast y al contenido que vamos a estar compartiendo. Ya lo anunció Lucho, van a venir muchas sorpresas, ya lo verán. Ujú. Sí, sí, sí. Ya se vienen cosas buenas. Espero que todos los que nos han preguntado durante estas semanas, estos 2 meses que hemos estado alejados, todos los que nos han preguntado cuándo regresamos, y aquí lo tenemos por fin. Así que para todos ellos un gran abrazo y ya estamos de vuelta. Eso es todo. Buenas noches y muchas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.